admitir todo. Bueno, entonces, ahí se puede ver el pizarrón, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, ahora espero que pueda. Ya se trabó esto, pues me va a sacar probablemente. Si me llega a sacar, me esperan tantito, ¿no? A ver cómo está. Rayos. A ver. No. Rayos. Todavía estoy, sí. Ay, yo creo que me voy a tener que meter desde Windows después, porque esto siempre me causa muchos problemas. Una disculpa, A ver, otra vez. Rayos. Voy a tener que salirme y volver a entrar. Entonces, me esperan, por favor. ¿Está bien? Sí, profesor. No se preocupe. Ok, déjenme entonces. Bueno, ya asigné a. Gracias. Ahora sí ya está, ¿verdad? Ya. Gracias, Daniel. Ok, entonces quitando estos pequeños problemas técnicos. Híjole, y va a venir otro problema. Es que esta tableta de repente funciona bien, de repente no. Entonces,
A veces escribo muy bien y a veces como ahorita. Déjenme ver cómo me puedo acomodar. Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema. Nos vamos a llevar alrededor de 4 semanas más o menos. Y no sé si checaron, pero ya está la primera tarea examen. Entonces, bueno, y hay una fecha de entrega que es dentro de 5 semanas más o menos, me parece. Se ve larga, pero realmente no está tan larga. Los primeros 6 ejercicios son de demostrar algunas cositas. A lo mejor ahorita lo ven y no saben por dónde entrarle, pero ya verán que no va a estar muy complicado. Y los otros son de calcular integrales, digamos, para tener un buen, o sea, para poder tener ejercicios de ambos bandos, ¿no? Tanto operativos como teóricos, digamos. Y también puse una lista de ejercicios que va a ver Juan, bueno, que obligatoriamente va a ver con ustedes, y aparte él va a darles otras cosas más, ¿ok? Entonces, en esta primera parte de integral múltiple, hay, como les había mencionado en la presentación, hay muchas formas de hacer la generalización de la integral de una variable a integrales de varias variables. Es decir, de una función de R en R a funciones, cuando tengo funciones de Rn en R, en principio después voy a tener funciones de Rn en Rm y voy a ir viendo la notación poco a poco porque creo que hubo algunas confusiones por ahí cuando hicieron el repaso. Este, entonces vamos a ver que hay varias formas de hacer esa generalización. La primera es totalmente extender los resultados que vieron en cálculo 1 cuando construyeron la integral mediante sumas de Darboux a integrales de varias variables. Después vamos a ver que hay otra forma que es con la integral de línea y luego con la integral de superficie. Entonces lo que quiero hacer primero es dar una motivación, porque si se fijan en el temario vamos a ver algo que se llama contenido de Jordan. Y en cálculo 2, no sé si hayan visto algo que se conoce como medida de Lebesgue. Y justamente en cálculo 1 hacen la construcción de la integral siempre suponiendo que la función es acotada, que es la hipótesis principal. Y entonces, en principio no se dice nada sobre la función, si tiene que ser continua o no. Y después ven el teorema de Lebesgue que dice que toda función es integrable. O sea, si una función es tal que su conjunto de discontinuidades es de medida cero, y eso de medida cero se refiere a la medida de Lebesgue, entonces esa función es integrable. No sé si vieron eso. Entonces lo que vamos a ver es qué significa intuitivamente eso del contenido de Jordan antes de empezar a verlo de manera formal, digamos. Y cuando hagamos la extensión de la integral a funciones de Rn en Rn, eh, voy a tener que ver el análogo de ese teorema que les mencioné, del teorema de Lebesgue. Entonces vamos a tener que extender la idea de medida de Lebesgue a funciones de varias variables. Pero, por supuesto, aunque es parte del temario, creo que no mucha gente ve eso. Entonces, llegado el momento, voy a explicar qué significa eso de que un conjunto tenga medida de Lebesgue cero y después que tenga contenido de Jordan cero y ese tipo de cuestiones ya más teóricas, digamos, y más formalmente. ¿Ok? Entonces, para motivar un poco esto de la integral, eh, en cálculo 1 ustedes definieron la integral para encontrar el área bajo una curva.
y realmente nunca se da una definición formal de lo que es el área. De hecho, eso es algo muy complejo de hacer. Entonces, lo que voy a intentar, y aunque la idea que vieron en cálculo 1 para construir la integral, como el área bajo la curva, está perfectamente relacionada, o si no es que prácticamente es lo mismo, que la idea de área que vamos a ver aquí. Entonces, cuando se define el concepto de área que vamos a denotar con esta letra J, que va a querer decir contenido de Jordan, y ahorita, o sea, realmente contenido de Jordan va a ser el área de una región. Entonces, en vez de ponerle A, le vamos a poner J nosotros. O si quieren, podemos empezar así. El área de una región, digamos, de un conjunto S, donde S, vamos a tomarlo como que sea un conjunto, un subconjunto de R2, ¿ok? Entonces vamos a aceptar la idea intuitiva de que el área de un conjunto S debe ser un número no negativo que esté relacionado con el conjunto S. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un conjunto S, por ejemplo, en R2. Este es mi conjunto S. Entonces, intuitivamente lo que uno va a hacer es utilizar, igual que con la integral, utilizar cuadrados de manera específica y de manera general rectángulos. Y bueno, y de hecho lo que hay que ver es que precisamente esa área va a ser independiente de cómo tome yo esos cuadrados o esos rectángulos. Pero lo que quiero que quede claro es la idea intuitiva de lo que es el área. Entonces, vamos a pedir un par de cosas. Número uno, que si ese es un cuadrado, si ese es un cuadrado, del lado L, vamos a decir, entonces su área va a ser L cuadrada, ¿no? Lado por lado. Y número dos, vamos a decir que el área cumple con la propiedad de aditividad. Entonces, todo esto es intuitivo. Vamos a decir que cumple con la aditividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el área del todo va a ser igual a la suma del área de sus partes. Es decir, si ese consiste en conjuntos que no se traslapan, por ejemplo, si yo tengo esta región, aditividad, si yo tengo una región así como la que pinté ahí, entonces si yo parto esta región en conjuntos, por ejemplo, estos tres, de manera que no se traslape uno al otro, entonces el área de ese total va a ser el área de estos subconjuntos que he puesto aquí que no se traslapan, ¿ok? Entonces a eso se refiere con aditividad. Entonces son dos que piden, como los postulados de Euclides o como los axiomas de los reales, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que no se traslapen de manera formal? Eso va a querer decir, por ejemplo, si yo tengo otra vez esa cosa que pinté ahí, entonces que no se traslapen, por ejemplo, voy a poner esto cortado en 4. Y digamos que este es S1, este es S2, este es S3 y este es S4. Entonces, que no se traslapen va a querer decir que todo punto interior de uno de los conjuntos, por ejemplo, si tomo el conjunto S1 y tomo un punto interior de S1, ese punto interior va a ser un punto exterior a los otros conjuntos. Eso, digamos que formalmente define que los conjuntos no se traslapen. No sé, bueno, hasta ahorita vamos bien, los que, los que no llevaron conmigo, que son la mayoría, sí vieron ese concepto de qué es un punto interior, qué es un punto exterior, qué es un punto frontera, qué es un punto de acumulación, ese tipo de cosas, ¿sí la vieron o no las vieron? Bueno, yo sí la vi, profe. Sí, sí la vimos.
Ok, en dado caso de que no lo hayan visto, iremos definiendo. Bueno, que sea un punto interior, como lo acabo de mencionar aquí, significa que este, existe un delta mayor que cero, tal que la vecindad centrada en este punto está totalmente contenida en ese 1, ¿no? Y que sea un punto exterior quiere decir que ese punto es un punto interior del complemento del conjunto. Entonces, por ejemplo, para ese 2, el complemento sería todo esto de acá. Y entonces para ese complemento, este punto que es punto interior a ese 1 es punto interior del exterior a ese 2. Entonces, que no se traslape quiere decir eso, que cada punto interior de uno de los conjuntos o todo punto interior de uno de los conjuntos va a ser un punto exterior de los otros. ¿Ok? Entonces, si consideramos conjuntos que no se traslapan, esta propiedad de aditividad lo que nos va a decir es que el área del conjunto S pues va a ser la suma, en este caso hasta 4, del área de cada uno de ellos. ¿Ok? O sea, el área de S1 más el área de S2 más el área de S3 más el área de S4, siempre y cuando los conjuntos no se traslapen. Entonces, con esta definición se puede asignar un área a, a la mayoría de los conjuntos dos dimensionales que están, bueno, como digo eso, porque realmente no es cierto lo que voy a decir en el sentido estricto, pero digamos, se le puede asignar un área a conjuntos dos dimensionales, a la mayoría de conjuntos dos dimensionales que existen en la práctica. Y justo cuando veamos ya la definición formal que va a ser el contenido de Jordan, vamos a ver que hay conjuntos que no, a los cuales no les podemos asignar un área. Pero la mayoría con lo que trabaja uno, casi en todos los casos van a ser conjuntos que se van a poder medir, a los cuales les vamos a poder asignar un área. Entonces, para llegar a la definición de área, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si tenemos un conjunto, entonces déjenme abrir una cosa acá. Entonces, tengo un conjunto al cual le puedo asignar un área en R2. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, como hacían en cálculo 1, vamos a utilizar rectángulos para medir esa área, porque es lo único que podemos, o de lo cual que conocemos cuál es su área. Y así van a ir viendo la relación que hay con lo que ustedes ya aprendieron antes y por qué es que vamos a hacer la generalización, cómo la vamos a hacer. Entonces, ese conjunto lo puedo, por ejemplo, lo puedo encerrar en este rectángulo. ¿Ok? Entonces, es claro que la idea intuitiva que tenemos de área nos indica que el área de este rectángulo es mucho más grande que el área de la región S de la cual quiero calcular o a la cual le quiero asignar el área. Entonces, este es el conjunto S, lo encierro en un rectángulo. Y entonces lo que vamos a suponer es que este conjunto S siempre va a estar acotado. Entonces, que esté acotado quiere decir que yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces, que no se va a infinito, digamos, como, no sé, como por ejemplo estas funciones que veían como el, como el logaritmo o ese tipo de cosas que no están acotadas, no las estamos tomando en cuenta aquí. Entonces, la primera cosa que le vamos a pedir a este tipo de conjuntos es que sean acotados. Entonces, si son acotados, existen estos valores tales que yo puedo pintar estas rectas y ese conjunto está totalmente contenido ahí adentro. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una reja. Entonces, si yo estoy partiendo de la base que esto está metido en R2, entonces siempre puedo, digamos, colocar un sistema de coordenadas de manera que yo tenga mi conjunto de esa manera, ¿no? O puedo tener yo el sistema de ejes primero y este conjunto puede estar por acá y mediante una traslación lo puedo mover hasta este punto. Y que de hecho cuando demostraron el teorema
Bolzano-Weierstrass es lo que uno hace para simplificar los cálculos, ¿no? Por ejemplo, o sea, siempre puedo trasladar las cosas acá. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer una rejilla, digamos, si quiero usar, por ejemplo, cuadrados, puedo tomar una rejilla dada por las rectas, voy a ponerlas de otro color, x igual a 0, más menos 1, más menos 2, etcétera. Y las rectas 0 igual más menos 1, más menos 2, etcétera. Entonces lo que yo obtendría es una cuadrícula. Entonces déjenme pintarla. Lo malo de esto que por estar haciendo estos dibujos luego, pero más vale tardarse que y hacerlo así al aventón, o nada más poner la definición y entonces como que no queda muy claro pues qué se está haciendo. Entonces déjenme, aunque nos lleve más tiempo. Entonces, supongamos que todas miden 1, ¿eh? Entonces trazo mi cuadrícula. Ah, creo que las puse al revés. Ah, no, sí es cierto también. Entonces trazo una cuadrícula, luego tengo las líneas amarillas, sería toda esta, toda esta. Entonces más o menos se imaginan ya lo que va a hacer uno aquí, ¿no? Entonces tengo toda esta cuadrícula. Profe, yo, bueno, me Entonces confundí tengo un mi poco. región metida en esa cuadrícula. Y entonces lo que voy a hacer o lo que uno va a hacer es contar cuadrados. Entonces todos los cuadrados que estén adentro de la región, o sea que no toquen a la frontera, vamos a denotarlos como... Entonces déjenme sí mejor llamarlo en vez de A, ya sabemos que es área. Entonces le vamos a llamar J a esa área. Entonces déjenme cambiarle. Entonces simplemente es notación. J, J, pero no es más que el área. Entonces le vamos a llamar J0, por ejemplo. J0 por dentro, o sea, inferior. Y esto tiene relación con las más inferiores, ¿no? Que vieron. Entonces ahí va como apareciendo las cosas. Esta J inferior va a ser el número de cuadrados que están adentro. Entonces J interior de S va a ser el número de cuadrados. Recuerden que todo esto es intuitivo hasta ahorita, entonces no estamos siendo para nada formales. El número de cuadrados dentro de S. ¿A qué me refiero con dentro? Que no toquen la frontera de S o que no se salgan. Entonces, en este caso, por ejemplo, serían estos que voy a pintar aquí. Este, por ejemplo, está tocando, ese no contaría, luego este. Este como que creo que no está tocando. Entonces, todos estos que estoy pintando en azul, este creo que tampoco. Van a ser el área interior, este sí, el área interior. Y lo vamos a definir como una J0 con esta rayita abajo. Y todos aquellos que estén que formen parte del conjunto, incluidos los puntos de la frontera, le vamos a llamar J0 de S. Entonces va a ser J superior, perdón. Va a ser el número de cuadrados que tiene puntos en común con S. Ese es el número de cuadrados con puntos en común. Con S. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos estos, o sea, van a ser esta suma superior van a ser todos los cuadrados que están adentro en azul, más todos estos que no conté en el otro. Entonces, todos los que tengan algo, por ejemplo, este también cuenta, este también, este, todo este de aquí, todo esto, ¿no? Igual si les resulta alguna duda, pueden interrumpirme en el momento que quieran. Entonces, esta J intuitivamente se ve que va a ser mayor
quizá igual, dependiendo qué conjunto tenga, que lo que está en el interior, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cuadrado, bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esta J superior siempre va a ser mayor que esta J inferior. ¿Ok? Entonces, este 0 denota que es la primera división que yo estoy haciendo. Y entonces se ve que, bueno, algo más que quería decir. Por ejemplo, ¿qué sería J1? Entonces, J1 de S inferior y J1 superior de S, pues va a ser cuando yo parta cada uno de estos cuadrados a la mitad, por ejemplo. Entonces, cuando yo parta cada uno de estos a la mitad, voy a tener cuadrados más chiquitos. ¿Ok? Y entonces vuelvo a hacer el mismo conteo y todos los cuadraditos que estén adentro de ese sin tocar la frontera van a ser este J1 inferior y todos los cuadraditos que estén adentro y además los que toquen la frontera van a ser este J1 con rayita arriba, que sería como el área por afuera, digamos, y esta sería el área por adentro. Entonces, este subíndice me denota como que, bueno, ya saben que es una partición, entonces, ¿en qué grado de la partición estoy? Entonces empiezo con una partición, sería la 0, luego parto y ya estaría en J1, y luego si quiero vuelvo a partir, y eso sería J2, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya no lo pongo porque ya lo dije. Y entonces es claro también que, por ejemplo, J0 inferior de S, esta J0 inferior de S, va a ser siempre menor o igual que la J inferior de S, ¿no? Porque conforme vaya haciendo los cuadrados más chiquitos, ya voy a ir incluyendo cada vez más área, si se dan cuenta. Entonces, en la siguiente partición, esa suma va a ser más grande que la anterior que yo tenía. O sea, igual si empiezo, por ejemplo, con cuadrados más grandes o algo así. Entonces, que más o menos tiene relación con las sumas que ustedes vieron en cálculo. En vez de J serán S aquí, o L si llevaron el Spivak de lower, o U de upper, ¿no? Entonces son las sumas inferiores las que tienen la rayita abajo y las sumas superiores son estas. Entonces, si se fijan, cumplen como que esas condiciones que ustedes demostraron en cálculo 2, más o menos. Entonces, si yo tengo un refinamiento de una partición, entonces la suma inferior de ese refinamiento va a ser mayor o quizá igual que la suma de la partición original, la suma inferior. Y se va a cumplir lo contrario con las superiores, ¿no? En este caso, J0 superior de S va a ser más grande que J1 superior de S. Entonces, evidentemente, porque estos cuadritos se van a ir haciendo más pequeños y entonces voy a ir quitando esas áreas que ya no tocan a la frontera. Entonces, aquí ya no lo pongo más porque si no se va a hacer inentendible, pero imaginen que aquí corto otra vez cada uno de estos a la mitad. Y entonces hay varios cuadraditos de aquí que ya no van a entrar en la siguiente suma. Entonces, esa área va a ser más grande que el área de refinamiento. Entonces, esto de aquí precisamente se corresponde con eso que veían de L de la partición original, es menor o igual que L del refinamiento. Bueno, en este caso del conjunto S, pero en cálculo sería la función F, ¿no? Y la suma inferior de FDP es mayor o igual que la suma superior, perdón, del refinamiento. Ok, entonces está como en relación con esta cosa de área que estamos poniendo aquí. Ahora bien, si hacemos la división en cuadrados, cada cuadrado va a tener lado,
por ejemplo, o sea, tomando esta partición así, cada cuadrado tiene lado 1 al principio y luego lo corto a la mitad y entonces cada cuadrado va a tener lado 1/2. Y luego si lo vuelvo a cortar a la mitad, va a tener lado 1/4, etcétera. Entonces, al hacer una partición muy grande, el lado de los cuadraditos va a ser 1/2 a la n. ¿Ok? Entonces, lo que se ve aquí es que cuando yo tenga la suma en general, o sea, cuando yo tenga Jn superior de S para el enésimo, entonces este va a tener cuadraditos del lado 1/2 a la n, ¿no? Si lo hago con esta construcción de aquí en particular, aunque después se tiene que demostrar que eso vale para cualquier construcción que yo dé, ¿no? No necesariamente cuadrados del lado 1, empezar con eso. Pero si lo hago así, entonces en la enésima voy a tener cuadraditos que tienen lado 1/2n. ¿Ok? Y entonces el área pues va a ser el producto de estos dos. Con lo cual, esta cosa de aquí intuitivamente se ve que va a formar una sucesión monótona decreciente, porque el área va disminuyendo con cada n que yo tome, ¿no? Entonces J0 pues tenía un área grande, luego en J1 un área más pequeña, con la siguiente partición en J2 un área más pequeña. Entonces se va formando una sucesión y esa sucesión va a tender, va a ser acotada por cómo estoy tomando el conjunto de aquí y va a tender a un cierto valor. Entonces va a converger a un valor que le vamos a llamar J superior de S. Y análogamente con la inferior, o sea, los que van de aquí, cada vez el área va creciendo más y se va acercando al área de la región que yo tengo en realidad. Entonces forma, o sea, lo que quiero decir es que estos JNs van a formar una sucesión que crece monótonamente y converge a un valor que le voy a llamar J inferior de S. Entonces sí van viendo la relación que hay con lo que hicieron en cálculo, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí va a ser lo que se va a llamar el área interior. Y esta cosa de acá se va a llamar el área, ¿se le llaman exterior? O no, supongo que sí, el área exterior. Entonces, el área interior va a ser lo mejor que se puede aproximar el área de S desde adentro, por cuadrados del lado 1 contenidos en S. Y esta de aquí, el área exterior, va a ser la mejor aproximación del área por afuera de ese conjunto S, por medio de cuadrados congruentes, digamos. Y entonces, si ambos valores coinciden para cierta n, entonces vamos a decir que ese conjunto S es medible. Entonces, si estos valores coinciden, entonces vamos a decir que S es medible. ¿Qué significa eso ya con lo que vimos aquí? Que sea medible. Ah, pues que tenga área. Entonces, es medible y vamos a decir, S es medible según Jordan. Entonces, la medida de Jordan no es más que el área de un conjunto. Eso es todo. Eso va a ser, ¿no? Ahorita estamos así nada más con las cosas platicadas. Todo esto lo vamos a definir formalmente, pero ya más o menos entonces queda claro por qué se va a hacer de esa manera. Entonces, si esos coinciden, quiere decir que en algún punto toda esta área azul se va a ir acercando al área que va a tener el conjunto S y toda esta área roja va a ir disminuyendo hasta que se parezca mucho al área del conjunto S, ¿no? De tal manera que el área azul sea la misma que el área roja. Entonces, cuando eso pase, vamos a decir que el conjunto es Jordan medible.
Y al valor común, a este valor común, que le vamos a llamar J de S sin las líneas, le vamos a llamar el contenido o medida de Jordan. Que no es más que el área de una región. Entonces, contenido de Jordan, Jordan medible quiere decir que un conjunto tenga área. Si no es Jordan medible, entonces ese conjunto no tiene área. Entonces, para allá vamos. Y de hecho, este J, bueno, ya intuyen que va a ser justamente, por ejemplo, este J inferior, pues va a ser el supremo de todas las J inferiores de S. O JN que le había puesto, ¿no? Va a ser el supremo de estas cosas. Como cuando veían la suma, ¿no? La suma inferior. Entonces, la integral inferior que definían era precisamente el supremo de las sumas inferiores. Y la integral superior, que en este caso sería la J arriba, sería el ínfimo de todas las sumas superiores que tenemos aquí. Entonces, esta J no es más que el área de la región. El área de S. Entonces, con todo esto de Jordan, vamos a poder ver si un conjunto tiene área o no. Que es algo un poco diferente cuando veamos lo de medida de Lebesgue, a que un conjunto tenía contenido cero, por ejemplo. Aunque en ese sentido va a coincidir con la idea de Jordan, nada más que de manera general la medida de Lebesgue no es lo mismo que la medida de Jordan, y eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, decir que un conjunto tiene área es lo mismo que decir que un conjunto es Jordan medible. Sí, eso es lo que vamos a ver. Y por ejemplo, justamente vamos a ver que las fronteras de estas cosas van a tener contenido de Jordan cero, que eso sí va a ser equivalente a decir que tiene medida de Lebesgue cero la frontera, por ejemplo. O sea, la frontera de un conjunto no tiene área. Y eso va a ser importante a la hora de definir la integral, porque entonces ya queda justificado, y de hecho quedaba justificado en cálculo 2 cuando no tomaban la suma de las áreas de las fronteras. Y eso era porque esas fronteras tenían medida de Lebesgue cero o contenido de Lebesgue cero. Y aquí va a ser lo mismo, algo análogo. Nada más que hay una sutil diferencia ahí que veremos en su momento. Entonces, esto es lo que vamos a ver a detalle en esta primera parte. Además de construir la integral, primero vamos a construir la integral y después vamos a ver todo esto del contenido de Jordan. Y entonces se van a cumplir varias propiedades, las propiedades del área que ya vimos, que la frontera no tiene área, que J de la unión de las áreas individuales va a ser la suma de las áreas, etc. Entonces, así como se define esto, entonces se puede expresar esa área en términos de integrales. Entonces, esa definición que ustedes vieron en cálculo queda totalmente justificada con esta definición más formal debida a Jordan, en donde lo que ustedes tenían era una función acotada que aquí voy a pintar continua simplemente porque me ayuda mejor a que se entienda lo que vamos a hacer. Entonces tiene una función que es acotada, ¿no? Siempre pedían eso, que la función fuera acotada. Y cuando no era acotada, entonces tenían integral impropia y había que hacer otra cosa por ahí. Entonces, en términos de integrales, por ejemplo, esta sería mi función f de x acotada y definida entre a y b.
Entonces, en este caso, S sería precisamente la región que está bajo esa curva, ¿no? Entonces, mi región S vendría a ser todo esto. La pinto en azul para que se vea mejor. Entonces, S, el conjunto S, en este caso serían los puntos por debajo de la gráfica de y igual a f de x, entre A y B. Es decir, ese conjunto S lo puedo escribir como el conjunto de puntos x, y en R2, tales que x está entre A y B, y y está, en este caso, entre 0 y la función f de x. Y entonces empieza toda la construcción que vamos a revisar con detalle. Pero, o sea, empiezan a dar una partición del conjunto AB, por ejemplo, y entonces empiezan a construir. Esto ahorita lo voy a ver bien porque justamente las demostraciones que vamos a hacer van a ser una calca de eso que ya hicieron antes. Entonces tengo una partición y como la función es acotada, en AB, eso quiere decir que en cada conjunto de la partición también va a ser acotada, ¿no? Va a ser acotada aquí, 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 etcétera. Entonces, si es acotada, alcanza su máximo y su mínimo. En este caso particular que estoy agarrando la función continua, entonces, por ejemplo, escojo el mínimo de esa función en este intervalo y pinto este rectángulo, ¿no? Y así en cada uno. El mínimo aquí sería este, y de manera general, digamos, sería el ínfimo. Y también puedo agarrar el supremo, o el máximo en este caso de la función, ¿no? Aquí no lo estoy dibujando muy bien porque esto ya lo vieron, pero entonces teníamos los rectángulos que estaban por afuera. Y entonces precisamente la suma de estas áreas de aquí, que era la suma desde igual a 1 hasta 1, 2, 3, hasta 5 en este caso, del mínimo por la longitud del intervalo, pues es menor o igual que el área de la región S. Y el área de la región S es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta 5 de los máximos por estos, ¿no? O sea, de las sumas de las áreas en amarillo que quedan por afuera. Y entonces tenemos que justamente ese contenido de Jordan está en perfecta armonía con lo que ustedes habían aprendido en cálculo 1 para definir el área. Si está bien, esto lo voy a ver con detalle porque nos va a ayudar a hacer las generalizaciones que tenemos que hacer. Déjenme ver. Perdón. ¿Quién era aquí? No, pero ya está dentro. Jimena. Jimena creo que me escribió. ¿Me podría dejar entrar a la sesión? Estoy en la sala de espera. Me quiero cambiar de celular a la comp. No me aparece, creo que yo ya le di, profe, en algún momento. Ya está, ¿verdad, Jimena? Sí, si no, no me hubiera podido escribir eso. Bueno, espero que sí esté Jimena ya ahí. Ok. Que si no, ya no aparece, ¿verdad? Ok. Bueno, ahorita sienta que está el teléfono. Ok, entonces se entiende como la idea intuitiva, ¿no? Creo es más o menos clara. Entonces, contenido de Jordan es un nombre rimbombante para un concepto que no es nada sencillo de definir, pero que lo entiende casi cualquier persona que se da. Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera generalización de funciones de la integral para funciones de R? Entonces vamos a tomar primero funciones de Rn en R. Entonces sigo en modo intuitivo. Por ejemplo, una función de estas, o de n a e, como ya hayan puesto ustedes en su curso,
Entonces, que sea E quiere decir que es el plano euclidiano y que estás trabajando con la distancia 2, ¿no? Que es la usual realmente. Entonces, está de más poner los reales o EN. Simplemente digamos que esto especifica ya que estás aquí y no en otra norma. Entonces, por ejemplo, una función de dos variables que ustedes conocen muy bien sería una superficie de esas que trabajaron en geometría analítica o en cálculo 3, definida como z igual a f de xy. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una sábana en R3, ¿no? Entonces, puedo pintar mi sistema de ejes en el espacio, aquí en el plano. Entonces, x, y, z. Entonces, mi función es una función de dos variables y x, y. Entonces va a ser como, a ver si me sale, porque los dibujos aquí me cuestan trabajo. Entonces es como una sabanita, una superficie, ¿no? Esta sería la gráfica de z igual a f de xy. Entonces esa z, obviamente necesito definir un dominio que vamos a llamarle U. Oiga, profe, no, ya no me aparece, pero ¿podría dejar que accediera a una persona? ¿Les sale? Sí, como no me Ah, ahí sale. está, donde dice ver. Donde dice ver, ay, ¿dónde? Aquí. No, 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 abajo, arriba de mi nombre, Daniel Tinoco. Daniel, ¿dónde estás? Ay, no veo. En medio de la Ah, pantalla. aquí, sí es cierto. Ah, perdón, sí, no había visto. Ah, gracias, Daniel. Sí, perdón. Sí, ya voy a mandarles la invitación para evitar este tipo de problemas y que ya se pueden ingresar, salir y volverse a meter. No haya ningún problema. Ok, entonces, esta sabanita está definida aquí abajo con, este es mi dominio U. Entonces, acá en todo esto de aquí, para hacer las cosas más entendibles, pues definí lo que era área, pero esta misma idea se puede extrapolar para definir lo que es el volumen. Evidentemente, si en R2 son cuadrados, en R3 voy a utilizar cubos o paralelepípedos para aproximar el volumen de una región. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por supuesto, este contenido de Jordan va a ser válido para dimensiones grandes, no solamente para R2. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el volumen que hay bajo esta superficie, o sea, el volumen que está por aquí, procedería de manera análoga como hacía en cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues daría una partición en X y daría una partición en Y. Entonces, de manera que voy a encerrar esto en un rectángulo, más o menos, o que quede ahí. Bueno, imaginen que lo hice bien, todo quedó perfectamente adentro o algo así. Bueno, ya no se corresponde a lo que pinté aquí. A ver, déjenme arreglarlo. O sea, yo creo que estos dibujos los voy a preparar antes. Ok, entonces aquí estoy, aquí está. Y aquí abajo hay que extender este eje acá. Y aquí tendría esto, ¿no? Ahí está. Entonces digamos que ese rectángulo lo estoy poniendo con, vamos a llamarle A1, B1. Bueno, no, es X, a ver, espérenme. X, Y Z. Entonces aquí sería A1, B1 y este de aquí le llamamos A2, B2. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar una partición de cada uno. Entonces, intuitivamente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, damos una partición aquí. Y entonces esa partición genera
tener algo aquí. Y luego en el otro, en el eje X, voy a dar otra partición. Por ejemplo, esta. Entonces, eso me va a generar una retícula en el dominio de F. ¿Sí lo ven? Y entonces, en cada una de estas partes del dominio, entonces esto va a estar medio difícil. Voy a tener paralelepípedos por debajo de mi función. Entonces, déjenme poniendo así. Por ejemplo. Espero que se entienda más o menos la idea. Entonces, como esa función es acotada, esta función es acotada, entonces va a estar acotada en este rectangulito en particular, digamos. Vamos a llamarle RI. Y entonces en este paralelepípedo la función va a alcanzar su máximo y su mínimo. Aquí como la estoy poniendo continua, pues en vez de ser el ínfimo o el supremo, va a ser el mínimo o el máximo. Entonces digamos que el máximo sería un paralelepípedo que queda por debajo, tocando en el valor mínimo de esta cosa. No sé, por ejemplo, así. Así, y por aquí en este pedacito voy a tener mi pedazo de sábana. Entonces voy a tener un paralelepípedo que está por abajo en el valor mínimo de esa sábana. Y también voy a tener un paralelepípedo que va a quedar por encima en el valor máximo, digamos que esté por acá. Entonces voy a tener un paralelepípedo que va a salir como va así. Entonces digamos que aquí es el máximo. ¿Sí? Entonces, de los paralelepípedos yo sé calcular el volumen, que es área de la base, entonces sería J de RI por la altura. En este caso sería, digamos, el mínimo para el amarillo. Déjenme ponerlo en amarillo para que se tendría el volumen de este paralelepípedo sería área de la base, que área denotamos con J, de la base que es RI, por la altura, que en este caso es MI. Ese es el volumen de esta cosa amarilla. Y el volumen de la cosa azul, pues sería J de RI, área de la base que es la misma, pero por la altura que ahora es MI. Entonces, voy a tener digamos, así como poniéndolo en grande, esta es mi función, digamos, no sé, como que toque ahí arriba y abajo tengo este paralelepípedo. Entonces voy a tener que este volumen está por debajo del volumen azul, justo como pasaba en cálculo 1 con las áreas, pero ahora con los volúmenes. Y entonces este volumen, el volumen real que va a ser la medida de Jordan, digamos, de esta cosa. Bueno, entonces para no confundir con área, voy a ponerle D de volumen esta vez. Entonces, el volumen de mi región S, donde mi región S es lo que está por debajo de esta superficie, en este dominio, va a estar acotado entre la suma de todos estos paralelepípedos, ¿no? Que me van a aproximar el volumen por abajo. Entonces, TJRI por MI y la suma sobre J de RI por MI grande. Entonces, si se fijan, formalmente esto es lo mismo que lo que tenían en cálculo, nada más que aquí era el área. Y entonces, ese volumen va a ser justamente la integral que vamos a llamar integral doble sobre esa región R de la función que estoy agarrando respecto del área, ¿no? De J o de A, como le quieran llamar. Vamos a ponerle A. Entonces vamos a estar cambiando de notación, pero ya sabemos qué significa que área es contenido de Jordan, etcétera, volumen también.
Y entonces esto nos va a llevar a definir la integral doble, justamente de manera análoga como se hizo en cálculo 1, solamente que aquí sería una dimensión más. Si estuviera en 3 dimensiones, bueno, la cosa ya se complica para visualizarlo, pero entonces tendría que extender y utilizar paralelepípedos de 3 dimensiones para aproximar el volumen en 4 dimensiones. Entonces, esta idea intuitiva es la que nos permite hacer la primera generalización, que es la generalización directa de integral a funciones de varias variables. Aquí no te admitir. Sí les queda claro cuál es la idea entonces y por qué vamos a hacer las cosas como las vamos a hacer. Entonces, hay otras formas de extender esta integral, pero la primera y más directa es esta. ¿Ok? Y ya después vamos a encontrar Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a generalizar todos esos conceptos que vieron en cálculo 1. Lo que es lo que es un conjunto abierto, lo que es un conjunto cerrado. Lo que es una partición. Generalizar un intervalo a más dimensiones. Generalizar que es un refinamiento. Generalizar la medida de un intervalo a más dimensiones. Tenemos que generalizar las sumas superiores y las sumas superiores, que serían estas, en más dimensiones. Y con eso vamos a llegar de manera totalmente análoga a la definición de integral como se hacía en cálculo 1. Entonces vamos a tener que demostrar todas esas propiedades de las sumas superiores y las sumas inferiores. Después vamos a establecer la existencia de la integral, que era el criterio de Cauchy, ¿se acuerdan? Que era que la diferencia de las sumas fuera menor que un épsilon. Entonces, esa propiedad también la tenemos que demostrar y se va a cumplir aquí y prácticamente las demostraciones van a ser una calca de lo que se hizo en cálculo de una variable. O al menos, en muchos casos, la idea va a ser similar, aunque la notación nos va a hacer sufrir un poco, pero las ideas para hacer las demostraciones van a ser las mismas. Totalmente análogas. Entonces, de hecho, el Sagan se salta a eso. Simplemente pone que es trivial demostrar todas las propiedades y las pone ahí y son exactamente las mismas que se tienen en cálculo de una variable. Solamente ahora interpretando a la función como una función que va de Rn en R. Pero bueno, nosotros sí vamos a hacer las demostraciones. Entonces, todo esto que estoy viendo aquí lo pueden ver en Sagan. En el Hans Sagan. No sé si puedan verlo lo subí en Deja Vu porque es menos pesado, pero si alguien no puede, me dice y lo subo en PDF. No hay ningún problema. Y creo que en español no está. Entonces, o al menos yo no lo he visto. ¿Por qué es doble integral? Es una notación. Digamos, como tengo dos variables, entonces el número de variables me va a decir. O sea, realmente esto es una notación y lo puedes escribir así. Lo puedes dejar así y lo puedes poner simplemente como una integral R, como una integral sobre el conjunto R, donde el conjunto R ya no es un intervalo, ahora es una región en R2, digamos. Y ya después uno denota eso como una integral doble cuando veamos el teorema de Fubini, que va a ser algo así como integrar parcialmente. Entonces por eso se usa la notación de doble integral. Pero no es más que una notación, entonces lo pueden poner así simplemente como una integral ahorita nada más. Altair, que me preguntaste, ¿no? Entonces déjalo así, como una integral sobre R, por el momento. Entonces conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo por qué se le pone 2, 3 o hasta n integrales, pues digamos. Si uno integra en n dimensiones, que lo van a hacer en física estadística, pues simplemente uno deja una integral, ¿no? Y ya se sobreentiende las integraciones que tiene que hacer uno con el elemento de volumen que yo tenga aquí, que es una forma diferencial realmente, ¿no?
Y si se acuerdan, tiene que ver eso con el volumen, pero eso lo veremos también con calma poco a poco. Entonces déjenlo así como una integral simple. Entonces tenemos como 40 minutos. Ok, entonces ya si se entendió la idea intuitiva, llevamos ventaja porque cuando veamos contenido de Jordan, digamos, las definiciones van a ir así como se van a poner y entonces pues les va a quedar claro por qué se hacen así debido a lo que discutimos acá. Entonces, y lo repetiré en su momento cuando vaya poniendo la definición de esa cosa. Pero primero con la construcción de la integral. Entonces, no sé qué tanto se acuerden de cálculo 1 y como somos muchos, creo que lo mejor que podemos hacer es ir recordando cómo se fueron definiendo las cosas en cálculo 1 y en base a eso vamos a ir haciendo las generalizaciones correspondientes. Entonces, en cálculo 1 hay, o más bien en funciones de R en R, hay formas diferentes de construir la integral. La que vamos a usar nosotros aquí para extenderla, como ya les mencioné, va a ser la de Darboux, que es en términos de sumas inferiores y sumas superiores. También está la definición de Riemann, pero justamente ustedes vieron también que son equivalentes. Entonces, por eso no se dice que F es Darboux integrable o que es Riemann integrable, porque es lo mismo. Entonces, pero vamos a usar esa construcción que es como la más intuitiva a mi parecer, para hacer la extensión a más variables. Entonces vamos a recordar cosas de cálculo 1, quizás sea un poco aburrido para algunos eso, pero prefiero hacerlo así. Entonces ahora sí con todo detalle. Entonces en cálculo 1 teníamos funciones TR en R y bueno, formalmente más bien, esta función se define en un intervalo cerrado que va de R en R, donde este intervalo regularmente es pues A, B, ¿no? Y vamos a suponer que está aquí para fijar ideas. Y de hecho no voy a demostrar todo lo que hicieron en cálculo 1, nada más. Nada más es para ver y vamos a ir generalizando las cosas. Entonces tenemos una función, por ejemplo, así la voy a poner. Esta es mi función f de x. Entonces siempre vamos a pedir que f sea acotada. F es acotada. Entonces, como f es acotada, quiere decir que está acotada inferior y superiormente por algún número. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, puede existir un número tal que esa f esté entre estos dos, por ejemplo, o en uno más abajo o en uno más arriba, no importa, pero no se va a infinito ni a menos infinito. Es lo que significa eso. Entonces puedo tenerla así. Una función acotada en el intervalo AB. Entonces, a la región que se forma por esta función, que es el S que definí antes, esta región, bueno, aquí voy a tenerle que modificar. A, B, ¿no? Entonces, esta región de aquí, pues en cálculo le llamábamos R de la función f a b, ¿no? O lo que es lo mismo, la región R de la función f y el intervalo i. Entonces, eso es esto de aquí, que ya vimos que sería el área, digamos, ¿no? Entonces, tomamos para hacer esto la función arriba del eje x. Y entonces, para todo x en AB. Y entonces, para poder encontrar el área de esta región,
¿qué es lo que hacíamos? Bueno, dado A menor que B, definíamos una partición P del intervalo AB. Entonces, esta P grande es el conjunto de particiones del intervalo AB, o sea, esta P de AB sería el conjunto de P, tal que P es partición de AB, ¿no? Entonces tomo una partición. ¿Qué quería decir que fuera una partición? Este es el primer concepto que hay que generalizar. Entonces, ¿qué quería decir que fuera una partición? Bueno, va a ser una colección finita de puntos del intervalo AB, uno de los cuales es A y el otro es B. Es decir, una partición va a ser de la forma P igual a X0, X1, Xn, tal que, o bueno, vamos a decir, es partición de AB, si solo si A es igual a X0 y X0 es menor que X1, menor que X2, menor que Xn, y eso es B. Entonces, tenemos que generalizar este concepto de partición a más dimensiones. Por eso ahorita, yo creo que la siguiente clase es lo que vamos a hacer. O de una vez. No sé. No sé qué sería mejor. Ok, para empezar, bueno, sí, vamos haciéndolo así. Ok, entonces hasta aquí es el problema que se tenía en cálculo. Ok, entonces se da una partición. Voy a regresar a este dibujo constantemente. Entonces, número 1, necesitamos generalizar el concepto de intervalo. A más dimensiones. Entonces, en R, ¿qué es el intervalo? Pues es una cosa así, tal que A es menor que B, ¿no es cierto? Es decir, a ver, déjenme escribirlo mejor de esta forma. Este intervalo AB en R sería el conjunto de X en R, tales que X está entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sería un intervalo en R2? Entonces, según lo que vimos aquí, cuando hice esto de manera intuitiva, tomábamos, para construir esta cosa en R2, tomábamos un intervalo en X, que sería en R, y otro intervalo en R, y entonces hacemos el producto cartesiano de esos dos intervalos y generamos este rectángulo. Entonces, en R2, ¿qué es lo que yo tendría? Entonces tendría que un intervalo en R2 le voy a llamar R, va a ser A1, B1, cruz, A2, B2, y eso va a ser justamente el conjunto de X ahora en R2, tales que ahí, o bueno, voy a ponerlo así, A1, o sea que X está entre A1 y B1, y Y está entre A2 y B2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la generalización a Rn? Pues esa va a ser la primera definición. Vamos a ponerla de una vez. Entonces, definición
Entonces acá, a ver, déjenme ponerle, estamos en integral múltiple y estamos viendo el primer tema que es, si alguien me ayuda, ¿lo tiene por ahí el temario? Sería, integral de Riemann en Rn, ¿no? Entonces, integral de Riemann en Rn. Entonces, estamos con el punto 1.1. Entonces yo acostumbro irlo numerando así porque después vamos necesitando resultados y definiciones y entonces ya pongo la numeración que hemos puesto aquí y les digo, por el teorema 1.1.2 de la clase tal, tenemos esto y entonces ustedes ya pueden ver cuál es y no es necesario que lo tengan todo anotado. Entonces le voy a poner definición 1.1.1. Vamos a decir, si A y BI son reales, es decir, esto de aquí lo puedo escribir de manera más compacta así. Los X en R2, tales que AI es menor que XY, menor que BI. Para I igual a 1,2. ¿Sí? Entonces la generalización pues simplemente va a ser los X en Rn tales que se cumple esto mismo, pero I desde 1 hasta N. Simplemente. Ahora, aquí está bien hacer una pausa para lo de la notación. Yo regularmente, por ejemplo, perdón, a ver, déjenme ver si no hay, sí. Andrea no lo había visto ya. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis sobre la notación. Y no sé qué tanto ustedes hayan visto sobre eso, pero, por ejemplo, si yo tengo un vector en R2, ustedes regularmente, o sea, yo no le pongo línea aquí abajo. Digamos que ya con decir en dónde está, yo sé que este no es un X en R, sino que es un X vector que tiene dos componentes. Entonces, yo no acostumbro ponerle así, como notación. Porque si me hace redundante, si ya estoy diciendo que está en R2, entonces ya sé que esa X no es X, sino que es X1, X2. Entonces, ese X lo escriben así. Entonces, este X1 y X2 son las componentes del vector X en R2, ¿no? Ahora, usualmente, lo que se hace en cosas más avanzadas es que esas componentes realmente tienen que ir arriba. Entonces, esto que está aquí no es X cuadrada, sino que es componente 1, componente 2. Eso porque es más sencillo a la hora de hacer cálculos muy grandes utilizar la notación de índices de Einstein. Y además, o sea, si yo tengo algo en general que tiene índices arriba, me va a indicar que es un vector, que son las componentes de un vector, digamos. Y entonces yo puedo hacer contracciones con cosas que tengan, por ejemplo, índices abajo, que serían, por ejemplo, estos vectores de la base canónica, o las formas diferenciales, etcétera. Entonces, esto, y ya no se pone la suma, digamos. Entonces, si yo tengo un índice abajo y un índice arriba, eso ya me dice que estoy haciendo una suma. En este caso, como estoy en R2, sería la suma desde igual a 1 hasta 2 de este producto, digamos. Entonces, este tipo de notación ahorra mucho. Ahora, como estamos en cálculo, y creo que tuvieron muchos problemas con esa notación, hasta donde pueda voy a utilizar la notación con índices abajo, que también está bien. ¿Por qué? Porque el espacio que estamos trabajando es plano. Entonces, si ya llevaron relatividad o alguna cosa más avanzada, han visto que se tienen espacios más generales que tienen curvatura, pero en particular Rn no tiene curvatura. Y eso de la curvatura, bueno, y aparte tienen forma de medir. Si meten algo para medir, ahí se llama una métrica. Entonces, la métrica para el espacio plano es esta.
una delta de Kronecker. Y entonces ustedes para transformar índices arriba a índices abajo necesitan poner la métrica. Entonces, en el caso de Rn sería, perdón, por ejemplo así. A ver, ¿cómo poner esto? Tengo X y delta IJ. No, delta IJ, perdón, así. Entonces yo tengo el índice ya abajo. Entonces eso pasa porque esta es una delta de Kronecker. Entonces en Rn da igual si yo pongo las componentes arriba o las pongo abajo. No sé si les queda claro eso. En general, esto no se va a cumplir. Cuando yo tengo una métrica, entonces una métrica en general ya no va a cumplir que el índice abajo sea igual al índice arriba, porque voy a tener cosas que están multiplicando ahí. Entonces cuando tengo un espacio curvo, no se cumple esto de aquí. Entonces, en resumidas cuentas, poner así es lo mismo que poner así. Aunque formalmente se tiene que poner así, digamos. Pero bueno, ustedes si quieren pónganlo con el índice abajo, da igual. Ok, entonces espero que se haya entendido eso. Entonces, por eso ya estoy poniendo los índices abajo aquí. Yo regularmente lo que haría es ponerlos arriba, pero bueno, los voy a dejar abajo por la costumbre que ya tienen. Pero que les quede claro que formalmente las componentes de esta cosa tienen que ir arriba, los índices, no abajo. Eso lo irán aprendiendo conforme vayan estudiando más cosas más avanzadas. Pero en el plano da igual, en Rn da igual. Entonces, si tengo dos elementos, dos reales, bueno, muchos reales, para ir desde 1 hasta n, y de tal manera que cada uno de estos cumpla con esto, que I sea menor que BI, para todo I, voy a ponerlo bien, para todo I, desde 1 hasta n. Entonces, si tengo esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que en cada dimensión yo tenga que este está por debajo de este y que este está por debajo de este por debajo de este, es lo que quiere decir esto. Entonces, número 1, vamos a definir el conjunto, ¿cómo le ponemos? Conjunto U, como todas las X que hay en Rn. Entonces, esto quiere decir que el vector tiene n componentes, tales que AI es menor que XY, menor que BI, para I desde 1 hasta n. Y esto precisamente es el producto cartesiano de A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN. Entonces, aquí lo puse abierto porque hay que definir el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Entonces, este U definido de esta manera va a ser un intervalo abierto n-dimensional. ¿Ok? Y número 2, R, que va a ser por rectángulo, digamos, va a ser el conjunto de X en Rn, tales que cada componente está acotada entre esos dos valores, AI y BI, para I desde 1 hasta n. Y esto, pues, es A1, B1, cerrado, cruz, A2, B2, etcétera, hasta AN, BN. Entonces, esto va a ser un intervalo cerrado. N-dimensional.
A este intervalo cerrado también le vamos a llamar rectángulo. Rectángulo. Ok, entonces algunas observaciones. Entonces, por ejemplo, en R1 un intervalo pues es un intervalo, como ya sabemos. En R2 va a ser un rectángulo. En R3 va a ser un paralelepípedo. En R4 va a ser un 4 paralelepípedo. Y en Rn va a ser un n paralelepípedo. Ahora, algunas observaciones. Si tengo que AI es igual a BI para alguna I, para alguna de estas, o sea, si en alguna componente tengo que son iguales, entonces vamos a decir que R es un intervalo cerrado degenerado. En Rn. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo... Evidentemente no vamos a trabajar con ese tipo de cosas, pero nunca está por demás definirlas. Por ejemplo, si yo tengo que aquí A1 es igual a B1 y acá tengo A2 diferente de B2, entonces mi intervalo se va a ver como una línea, ¿no? Entonces este va a ser un intervalo cerrado degenerado en R2. ¿Sí se entiende? Pues realmente va a ser algo que no va a tener área, digamos, de manera intuitiva. Ahora, no podemos tener intervalos abiertos degenerados en Rn, ¿verdad? Eso creo que se ve claro. O sea, si yo tengo que A1 es igual a B1 y aquí está abierto, entonces forzosamente esta cosa está como que cerrando ese intervalo, entonces no es abierto realmente con las definiciones que tenemos. Y eso debían demostrarlo, ¿no? Que si yo tengo un abierto y lo hago producto cartesiano con un cerrado, eso no me va a dar un abierto. Entonces no tengo, voy a ponerlo aquí. Entonces no hay intervalos abiertos degenerados. Y por supuesto, nosotros vamos a trabajar con puros conjuntos cerrados, con puros intervalos cerrados que no sean degenerados. ¿Ok? ¿Les queda claro? Entonces ya tenemos nuestra primera generalización que necesitamos. Ahora la segunda, ¿cuál es? La de partición. Entonces necesitamos, bueno, y antes de eso, si yo tengo un intervalo, yo puedo definir su longitud. Entonces, en este caso, la longitud de I, LI, pues no es más que B menos A, ¿no? Dado que ya estoy suponiendo que A es menor que B en la definición de este intervalo cerrado. Entonces, la longitud de este intervalo va a ser B menos A. Entonces, si yo quiero generalizar la idea de longitud, es evidente que cuando yo esté en R2, aquí, entonces va a ser el área, digamos. En una dimensión tengo la longitud, en 2 dimensiones voy a tener el área, en 3 dimensiones voy a tener el volumen. Entonces, en cada caso, pues es la multiplicación, por ejemplo, de cada longitud de estos intervalos.
haciéndolo producto cruz, o sea, la longitud B1 menos A1, cruz, B2 menos A2, cruz, B3 menos A3, etcétera. Entonces, esto lo voy a quitar. Entonces, vamos a poner definición 1.1.2. Si R es un intervalo cerrado n-dimensional, o sea, este R de la definición anterior, que evidentemente si el conjunto es abierto, la longitud va a ser la misma. Entonces, vamos a definir y le vamos a poner, creo que regularmente usan la letra M. M de R. También lo pueden ver así, como si fuera valor absoluto de R, o la longitud, o la longitud de R, digamos, son notaciones nada más. Entonces, SM de R, déjenme borrar eso. Entonces, SM de R va a ser el producto, bueno, voy a ponerlo extendido. Entonces va a ser B1 menos A1 producto con B2 menos A2. Perdón, acá dije producto cartesiano, no. Para sacar el área simplemente es esta longitud por esta longitud. Etcétera, por Bn menos An. ¿Okay? Que de manera simplificada, pues sería el producto desde igual a 1 hasta n de Bi menos Ai. Entonces, a esta cosa es lo que se le va a llamar contenido o medida del conjunto R. Entonces, esto es la medida o el contenido de R en Rn. Entonces se ve por qué no. O sea, si estoy en una dimensión, pues es longitud. Si estoy en 2 dimensiones, es el área. Si estoy en 3 dimensiones, es el volumen, etcétera. Entonces, en general, se le conoce como la medida o el contenido. RN. Ok. Ahora, y me falta agregar algo aquí. Entonces, ya tengo la longitud que tenía aquí definida de esa manera. Y ya la generalizamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería la diagonal de este conjunto? Entonces, la diagonal. De hecho, como voy a ir usando esto mucho, voy a abrir otra aquí. Entonces, la diagonal de I sería, ¿qué le ponemos? Una letra D de I. Pues en este caso va a ser lo mismo que la longitud, porque nada más tengo una dimensión. Entonces va a ser la longitud de I. Pero ¿qué pasa si lo quiero extender a más dimensiones? Por ejemplo, si tengo un cuadrado, bueno, un rectángulo. Esto ahorita lo voy a borrar. Entonces, XY, y aquí tengo A1, B1, y acá tengo A2 y B2. Entonces, la diagonal yo la entiendo como esto, ¿no? O bien puede ser lo otro. Entonces, ¿cómo calculo la diagonal si estoy en la medida 2 en R, que es donde trabajamos siempre, ¿no? Digamos, hay más medidas, pero la medida es la euclidiana. En esa medida euclidiana, pues simplemente saco la distancia
Entonces, la diagonal en R2, por ejemplo, pues va a ser la raíz cuadrada de B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado, ¿no? Es esta diagonal. Entonces, en general, pues va a ser la raíz cuadrada de la suma de todos estos hasta n. Entonces, y el número t de r, que va a ser la raíz cuadrada de b1 menos a1 al cuadrado más bn menos an al cuadrado, que lo podemos escribir como la suma desde igual a 1 hasta n de pi menos ai al cuadrado a la 1 medio. Eso es la diagonal. La diagonal de R, del conjunto del intervalo cerrado. Entonces, hay definiciones análogas para los abiertos, pero esos conjuntos abiertos no los vamos a usar todavía. Entonces, notemos en primer lugar que esta medida, a ver, vamos a poner observaciones. Entonces, notemos que la medida de R siempre es positiva o cero. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo sería cero? Cuando tenga un R degenerado, por ejemplo. Y como cada uno de estos BI, como los BI son mayores que AI por la definición de R, entonces justamente todas estas cosas son positivas. ¿Dónde estoy? Todas estas cosas son positivas. Entonces la medida, en R es la longitud, o en R2 es el área, en R3 es el volumen, siempre va a ser un número positivo o puede que sea cero. Entonces aquí, por ejemplo, en R2, M de R es el área. En R3, por ejemplo, MR es el volumen. Es el volumen. Entonces, si R es no degenerado, entonces tengo la igualdad estricta, ¿no? Que esto siempre es positivo. Entonces, todas las integrales que vamos a definir van a ser de este tipo, digamos. Y si R es degenerado, esa medida es igual a cero, ¿no? Y eso es trivial, verlo de la definición. Si es degenerado, por ejemplo, que B1 es igual a A1 y entonces todo esto se me hace cero. Y si son diferentes, como este es mayor que este para toda I, pues todos estos son positivos y obtengo un número positivo. Ok, ¿qué horas son? Sí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta o algo? Profesor. ¿Qué pasó, Santiago? Y en cuanto al, entonces el intervalo abierto correspondería a un conjunto abierto en R, igual para el Ajá, intervalo cerrado. sí. De hecho, eso lo va a demostrar Juan. Ah, Si ok. es que no lo demostraron en cálculo 3, ajá, que esta cosa, este R es un intervalo cerrado en Rn y el otro es un abierto, perdón, un conjunto abierto en Rn, si lo que me dices justamente. Eso lo van a probar con detalle. Y el degenerado sería
vacío, ¿no? O algo así. Exacto, Ok, gracias. sí, justamente. Cuando es abierto, ¿no? Es cuando me dices, o sea, si es abierto, el degenerado es el vacío, sí, justo. Sí, ajá, sí. Ajá, exactamente. Sí, eso lo van a demostrar con Juan. Pero sí, es correcta la afirmación que me dices. Ahora, ¿cuál es el siguiente concepto que tengo que... Voy a seguir viendo esto conforme vayamos avanzando. Voy a ver cómo hacer las sumas y todo eso. Pero ahorita, entonces, ¿qué necesitamos ahora generalizar? Lo que es una partición. Entonces, ahora necesitamos generalizar una partición. Espero que esta tableta ya me escriba bien. Es rara, no se puede, ni se entiende lo que hace. Ok. Una partición. Y entonces, intuitivamente, por lo que hicimos aquí, una partición de este intervalo en R2, que sería un rectángulo, sería hacer como que el producto cartesiano de una partición aquí con una partición acá. Si estoy en 3 dimensiones, entonces aquí tendría otro, digamos, ¿no? Y mi superficie estaría en R4. Entonces tendría que partir también aquí y hacer un producto cartesiano con las demás. Es decir, eso de las particiones realmente lo que significa es cómo voy a cortar el rectángulo que tenga o la región que yo tenga. Entonces, solamente vamos a aceptar, por lo que dije ahí, particiones de este tipo. Pero no particiones de, o sea, algo como esto, por ejemplo, algo así, esto no sería una partición. ¿Sí queda claro? Entonces, la generalización tiene que ser la partición que yo tenga aquí, producto cartesiano con la partición que yo tenga acá. O sea, de manera que aquí tengo A1, B1, entonces tengo una partición P1 aquí. ¿Cómo le pongo? Le voy a poner así 0 y aquí le voy a poner un índice 1 de que es sobre el primero. Entonces, por eso también quité la notación de índices arriba, por cosas como esta, aunque se puede paliar de otra forma, pero es confundir más. Entonces, XN y 1, este 1 de acá arriba dice que es la del primero. Y luego el otro sería A2B2, por ejemplo. Entonces, aquí mi partición sería P2, sería X02, de que es la segunda, luego X21, etcétera, hasta XN2. Y de hecho, en vez de n, para no confundir con la dimensión, porque esto, digamos, es en cuántos corto la partición de aquí, estamos de acuerdo, pero este n no tiene nada que ver con el espacio en el que estoy. Por ejemplo, aquí estoy en R2. Entonces, en vez de llamarle n, le vamos a llamar k. Y le voy a indicar con un 1 que estoy en la primera partición. Entonces, aquí. Entonces, estoy siendo cuidadoso con esto porque luego confunde las notaciones. A todos nos confunden, entonces mejor ir viendo así bien. Pues por eso ya no le dejo el n para no confundir con el n de la dimensión. Entonces con esta k uso la misma k para todas las particiones y ya el subíndice me indica en qué número de partición estoy. Entonces una partición para este pues sería el producto cartesiano de P1 con P2, ¿se entiende? Y eso lo generalizo hasta más dimensiones. Entonces creo que con eso vamos a terminar.
Vamos a poner la definición 1.1.3. Entonces vamos a decir sí, con la notación que aprendimos. Entonces se ve, fíjense, este índice es el mismo que este. Y que este de aquí arriba, ¿no? Entonces voy a decir si BJ es la partición dada por X0J. Si quieren pónganle paréntesis aquí para no confundir que no esté elevado a la J o que no es coordenada tampoco. X1J hasta XKJJ. Entonces ahora sí se entiende qué significa esto según lo que vimos aquí. Entonces ese índice J me dice en qué dimensión estoy haciendo la partición. Entonces de manera tal que, vamos a poner tal que X0J es AJ y XKJJ es el otro, PJ, digamos. Entonces para J igual a 1 hasta N, voy a ponerle así. Ajá, porque esto me va a llevar el conteo de la dimensión en donde estoy. ¿Cuántas particiones quiero? Entonces esta J me dice, está relacionada con este. Que no quiere decir que haya tantos números como aquí, ¿no? O sea, se entiende con lo que está acá. O sea, K1, por ejemplo, y K2 quiere decir que estoy en dimensión N igual a 2. J igual a 2. Entonces J en este caso va de 1 a 2. Entonces tengo P1 y tengo P2 y tengo mi partición aquí hasta XK2 donde este es el B2, digamos, y este es el A2 y este es el A1 y este es el B1. ¿Sí se entiende, no? Entonces por eso, aquí ya de manera general, el X0J es el AJ y el XKJJ es el BJ. Entonces ya, nada más acabo de poner esto. Así, para J desde 1 hasta N, donde esta N sí es la dimensión. Entonces son particiones de cada uno de estos a JBJ. Es decir, que esta PJ es una partición del conjunto de particiones de cada uno de estos intervalos. Entonces, P igual a P1 cruz P2 cruz PN es una partición del intervalo n-dimensional R. Digo, aquí estoy siendo redundante porque R ya sé que es un intervalo cerrado n-dimensional. Del intervalo R cerrado. Entonces, esto va a ser lo que vamos a entender como una partición intuitivamente claro y creo que la notación también ya no da pie a confusiones. Entonces, de esta n corresponde a la dimensión. Entonces, si quieren ahí, observación, n es la dimensión de Rn. Esta n de aquí. Entonces tengo una partición en un eje, luego en el otro, en el otro, en el otro, y lo que hago es producto cartesiano de todas esas, y así obtengo una partición para mi rectángulo R en n dimensiones. Entonces, bueno, ya se acabó el tiempo. Entonces, así le vamos a ir haciendo. Entonces, mañana, no, el miércoles, vamos a regresar a este dibujito y ahora vamos a ver
cómo se construían las sumas superiores, recordar, y entonces con eso generalizar a sumas superiores e inferiores en Rn, etcétera. Así con cada cosa que vieron en cálculo 1, le vamos a ir haciendo, ok. Jueves no, yo les tengo que dar lunes, lunes, miércoles y jueves. Y la ayudantía es martes y viernes, de hora y media. Pues mañana ven a Juan, 1 hora y media se supone, entonces a ver qué pasa. Entonces espero se vaya entendiendo o las ideas, que vean que no es tan complicado, digamos. Sí, ya terminamos, Daniel. Nos vemos el miércoles nosotros, igual. Sí, vale, profe, gracias. Sí, Nos Gracias. vemos, profesor. hasta luego.